Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente para el día de hoy, en esta hermosa tarde, 23 de septiembre, creo, ¿no es así? 23. Ok, vamos a la clase número 9 de lo que es la neumatología. Estamos estudiando la vida del espíritu y de los espíritus en este núcleo número 13, acá en la iglesia Verás la gloria de Dios. Estamos en la página 32 en esta guía. Nos toca desarrollar el tópico: el cometer acto de detracción, profanación y sacrilegio trae como resultado, oiga, un apagar y contristar al Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace una serie de advertencias en sus escritos acerca del asunto. Verifiquemos estas verdades analizando etimológicamente los términos apagar y contristar. Apagar, según el pensamiento del apóstol Pablo, el apagar al espíritu es el acto de dificultar sus operaciones en un acto evidente en el término oral en las reuniones eclesiásticas de los creyentes. Pablo le pide encarecidamente a Timoteo, oiga, que avive. ¿Quién? Timoteo, que avive el don de Dios. Ahora, ¿cómo ha sido la oración de nosotros en este tema? O en esta área especial. Señor, avívame, avívame. Ya va. Eso no lo dice la Biblia. Oremos por el avivamiento. Ok. Pero cuando oramos le estamos diciendo a Él que nos avive. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es decir, sentémonos en el espejo de la realidad. Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios que está en él, el cual recibió por la imposición de manos. Y está haciendo referencia es a la persona del Espíritu Santo. Esta referencia la tomó Pablo sin lugar a dudas, citando lo que está escrito en Levítico con relación al deber del sacerdote ante el sacrificio. El fuego del altar siempre debería estar prendido, aunque no hubiese una ofrenda en holocausto. La vida del creyente en relación al Espíritu Santo debe ser, oiga, similar. La vida en el Espíritu debe ser continua, constante, absoluta, sin reserva, sin medidas, en intimidad, en total comunión. No debe ser fortuita, ocasional, efímera, oportunista, circunstancial, es decir, dependiente de las circunstancias. Es decir, estamos en el culto, estamos en la vigilia, es el único sitio donde hablamos en lengua, donde cantamos, donde adoramos. Es decir, la expresión esta: vamos para la iglesia para que adoremos. Ya va. ¿Qué somos nosotros? La iglesia somos nosotros. Esto no es iglesia. Esto es un local, esto es un tabernáculo, esto es un pequeño hermoso rancho bien acomodadito, cualquier cosa menos iglesia. Esto que usted ve aquí. Entonces, cuando nosotros venimos a este lugar, no venimos a adorar a Dios, venimos a seguir adorando a Dios. Quiere decir que a Dios lo tenemos que adorar ¿a dónde? En la casa, en el camino al trabajo, en el camino del trabajo a la casa, en el camino acá a la congregación, que cuando vamos a iniciar el culto acá, no diga el que va a dirigir: hermano, vamos a comenzar a adorar a Dios. Eso está mal expresado. Es decir, vamos a seguir adorando a Dios. Entonces de repente cantó el hermano Yajure unos coros de esos bien avivados, bien movidos, que cantamos nosotros, que en el ámbito coloquial se le llama raspacanilla, y decimos: ese hermano sí es alegre para adorar a Dios. Pero pasamos la hermana y canta un himno de esos así suavecito, una balada esa suavecita, y decimos: esa hermana sí es apagada para adorar a Dios, porque creemos que es la manera de hacer las cosas, y no es eso.
Es decir, hay un material que vamos a ver aquí sobre la adoración y eso nos va a hacer pensar bastante yo. ¿Qué es adoración? ¿Y qué no es adoración? ¿Qué creemos que es adoración? Entonces, cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos de esa actividad con el espíritu, es algo constante, permanente, continuo. No es solamente aquí en el culto, y aquí estamos alegres, aquí hablamos en lengua, aquí danzamos, aquí nos portamos bien, aquí dejamos moverse el fruto del espíritu. Pero en la casa no nos comportamos como tal. Entonces suelen pasar las cosas como le pasó a un pastor en Maracaibo, que de repente él está en la iglesia, él vivía en la iglesia, y de repente llega una cava a la iglesia, una hermana con toda la mudanza de su casa para la iglesia. Y le dice, hermano, ¿pero qué pasó? Porque usted no quiere vivir en su casa. Hermano, porque es que mi esposo aquí en la iglesia, eso es todo un santo, todo un caballero, todo un señor, y en la casa se porta como un diablo. Yo quiero vivir en la iglesia. ¿Qué tal? A nosotros nos parece chiste, pero eso fue una realidad ya en Maracaibo. Entonces, resulta que ese es un detalle, hermano querido, que tenemos que analizar. Oiga, que debemos estar muy pendientes, que no es la circunstancia lo que me tienen que hacer manifestar a el espíritu, es todo el tiempo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Pablo a Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro, dice Pablo, que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, mira esto, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda a Timoteo 1, 3 y 7. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, allá en el Antiguo Testamento, pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Eso es Levítico 6, 12 y 13. Quiere decir que cuando en el Antiguo Testamento iban a hacer un sacrificio, no era necesario prender el fuego. Lo que hacían era acomodar leña sobre el fuego que estaba ahí permanentemente. Y eso era día y noche, noche y día. Algo similar a lo que tiene que ser nuestra vida de creyentes, de cristianos permanentemente. A la iglesia de Tesalónica les da el mismo mandamiento en relación a mantener vivo el fuego del Espíritu Santo, manteniendo en vivencia la vida en el Espíritu. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Da gracias, oiga, en todo, no por todo. Da gracias en todo, no por todo. Entiéndase eso. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, examinadlo todo, oiga, retén lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera a Tesalonicenses 5, 16 y 22. Contristar, este término está directamente relacionado con el causar dolor, con el herir, con el que se sienta ofendido. Y esto tiene que ver con contristar al Espíritu Santo. Y lo hacemos nosotros de cuando en vez y de vez en cuando. Ninguna palabra corrompida, esto es parte de, salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación. Sin embargo, esta área de ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca no es fácil.
Te lo explico. Hay palabras que aquí en Lara son tan común, tan normales para nosotros comunicarnos, pero usted va a Trujillo y hay palabras que aquí se dicen que allá suenan muy feo y son muy mal interpretadas. Por la sencilla razón de que nosotros vivimos en una sociedad de hombres y mujeres que tienen una culturas locales, es decir, se llama coloquial. Lenguaje que aquí son normales, muy común, pero allá en otro lado se ven como un pecado. El detalle también es falta un poquitico de estudiar, porque no hay palabras, mal dichas, sino mal interpretadas, es una, pero hay otra. No hay palabras groseras, hay gestos y actitudes groseras. Hay palabras vulgares, es decir, lo de las palabras vulgares tiene que ver que son del vulgo, no están registradas en un diccionario, son del vulgo, es decir, hay gente que son muy vulgar para hablar, no usan las palabras acorde, adecuadas para cada objeto, es como esto que usted ve aquí, nosotros le podemos llamar vaso, jarro, perol, pipote, y en la última circunstancia le decimos, y me disculpan la palabra del vulgo, vaina esa. ¿Sí? Esa es una palabra del vulgo. Pero esta es una vaina, no, vaina donde se mete la espada, donde se mete un cuchillo, una cubierta, que tiene otro nombre. Es donde viene la mate, donde vienen los granos de caraota, los granos de quinchoncho y de todo el fruto que echa una vaina donde echa su fruto. El detalle es que somos vulgares para hablar. Entonces, no hay palabras groseras, sino vulgares. Ahora mira el texto que nos dice aquí. Ninguna palabra corrompida, procuremos no hacerlo, salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros, mira lo que viene ahora, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4, 29 y 32. Pero quiero hacer énfasis en el verso 31. ¿Cómo es que dice? Quítense de vosotros. En ninguna parte está registrado en la Biblia que todas estas áreas el Espíritu Santo nos las va a quitar a nosotros. En ninguna parte Dios se responsabiliza en quitar de nosotros ¿qué? Ya le digo, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Esto no, Dios, no hay compromiso de Dios. De Dios hay una orden que lo tenemos que hacer morir. ¿Quiénes? Nosotros. Que nos los tenemos que quitar. ¿Quiénes? Nosotros. Es la orden que hay. Ahora, según estos dos conceptos en lo general, el apagar y contristar trae como resultado el dejar inoperante al espíritu en la vida del creyente. Esto está en contraste con las características del espíritu como ríos, según lo dicho por Jesús. Él tipificó el espíritu como ríos por dos causas o cosas. Ríos en el plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene y hace y desarrolla en la vida del creyente. Río como manantial, porque el río nunca, oiga, se estanca, él siempre está fluyendo. Entonces, si el río, si en usted y en mí está ese río, no puede ser solamente que a la hora del culto, el día del culto y en el momento de los cultos haya manifestación y haya aquel gozo o aquella armonía con el Espíritu Santo.
Si es un río, eso tiene que ser día y noche, eso tiene que ser en todos lados, eso tiene que estar en todos sitios. Ahora, los ríos, es decir, ¿qué compone un río? El agua. Y el agua produce vida. Entonces, si en mí están esos ríos, en mí tiene que haber vida. Y yo tengo que transmitir vida. Y a donde quiera que yo voy, tengo que llevar vida. ¿Será eso lo que se está moviendo y viendo en nosotros? Eso, mírese hacia adentro, mirémonos hacia adentro y analicémonos. Ahora, hay 3 actos que el creyente comete contra el Espíritu Santo que lo llevan, a estar inoperante, que son. Hay 3 actos, reitero, que el creyente comete en contra del Espíritu Santo que lo lleva a estar inoperante, que son profanación, uso irrespetuoso de forma deliberada y premeditada con acto de alevosía en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Detracción consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. ¿Cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestras vidas, a nuestra vida espiritual, teniendo dominio propio? Reitero, ¿cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestras vidas espiritual, teniendo dominio propio? La pregunta es, ¿tenemos dominio propio? Sí, claro que sí. El término dominio propio viene del griego enkrateian. Tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Hechos 24-25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1, 3 y 9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado, de uno mismo. Primera Timoteo 4:16. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Ten dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. ¿Qué es lo que le da sentido interno para tener dominio propio?
El sentido de conveniencia. Pablo en sus cartas presenta el sentido de conveniencia a lo cual es útil para la vida del creyente. Todas las cosas me son lícitas. Ya va, lea lo que antes Pablo acaba de decir para poder entender cuáles son las cosas que le son lícitas. Mas no todas convienen. Importante esto, tener sentido de conveniencia. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a Corintios 6:12. Luego sigue diciendo, todo me es lícito en otra parte, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, cuando usted y yo comencemos a hablarnos a nosotros mismos de esta manera, entonces creo que vamos a tomar, como se dice, el sartén por el mango. Sabiendo que podemos hacer tales y tales cosas que no nos quitan la salvación para nada, pero que no nos convienen, Pedro. Que no nos convienen. ¿Por qué no convienen? Porque no edifican. ¿Por qué no nos convienen? Porque hay cosas mejores. Escuché un predicador que él dijo que el día que el mundo le presente algo mejor que el evangelio, él deja el evangelio y se va con el mundo. Pero que hasta ahora el mundo no le ha podido presentar algo que sea mejor que el evangelio. Porque el evangelio da paz espiritual. Sí, en el evangelio hemos alcanzado lo que en el mundo nunca logramos alcanzar, el perdón de él y los pecados. En el evangelio hemos conseguido la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el evangelio hemos obtenido libertad para decidir si pecamos o no pecamos. En el mundo no, en el mundo estábamos sometidos, nos tenían como becerros nariciados. Donde el mundo dijera y punto, para allá íbamos. No había otro que hacer. En Cristo Jesús nosotros decidimos qué hacer. En Cristo Jesús tenemos una promesa de vida eterna. En Cristo Jesús sabemos que hemos alcanzado el título más grandioso que cualquier ser humano pueda obtener. ¿Cuál es ese? Hijo de Dios. Ser hijo de Dios es el título más grande que un individuo, que un ciudadano pueda aportar acá en la tierra. Ser hijo de Dios. Que Jesús sea y pase a ser tu hermano mayor y que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo. Wow, no es cualquier cosa, hermano querido. Ahora, cuando entendamos esta parte, todo me es lícito, yo puedo hacerlo, yo puedo comerlo, yo puedo estar, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera Corintios 10:23 y Primera Corintios 6:12. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Oiga, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí Pablo está presentando algo muy serio. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, oiga, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, oiga esto, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:28 y 32. Estamos hablando de gente que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios.
y ellos decidieron hacer de su vida lo que les vino ya usted sabe el resto, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, Lucas dice que luego que nosotros venimos a Cristo Jesús y llegamos a esa piedra inconmovible, debemos de ser quebrantados. Oiga, quebrantarme es lo que hizo esta sábana sobre esta mesa. Amoldarse a. Ok, pero los que se rehúsan ser quebrantados, señoras y señores, les tengo una mala noticia. Los que rehúsan ser quebrantados, entonces serán desmenuzados, porque Dios no quebranta a nadie. Dios me prepara el escenario para que yo me quebrante. Dios no quebranta, Él desmenuza. Entonces, ahí es donde usted va a ver, si no ha visto, va a ver en cualquier momento hombres que usted los vio, mujeres que usted las vio, que estuvieron en Cristo, que estuvieron en el Evangelio, que cantaron muy bonito, que fueron usados por Dios de diferentes maneras, pero que no tuvieron en cuenta a Dios, que sabían que podían pecar y no perdían la salvación, listo, pero se lanzaron por el barranco. Entonces, esos son de estos que está hablando aquí Romanos 1, 28 y 32. Reitero. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Eche un vistacito allá al Medio Oriente, sobre una nación que usted sabe que está en guerra, en pleito, y comience a analizar el liderato y mucha gente que en el mundo está pertenecientes todos a esa nación. Y podemos decir, ¿quién inventó lo que hoy se conoce como socialista, que muchos dicen que ha llevado a la muerte a más de 150 millones de individuos? Gente de esa nación. ¿Quién inventó el capitalismo que por el otro lado masacra, daña y destruye? Ellos mismos. ¿Quiénes son los dueños de las fábricas de armas más grandes del mundo? Ellos mismos. ¿Quiénes son los narcos más grandes y poderosos del mundo? Ellos mismos. ¿Quiénes son los que están criando niños y niñas para maltratarlos, sacrificarlos y sacar una droga que se llama adrenocromo, que es carísima, la que venden en Hollywood para que esos viejitos parezcan jóvenes y todavía tengan mucho vigor? ¿Quiénes cree usted que son los que están usando a los niños para las perversiones sexuales allá en el norte y en muchos otros países? Ellos mismos. ¿Cuáles son ellos mismos? Los que Dios llamó a que fueran su pueblo, y ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Y eso no se salva? Todos los que están en esa condición, es decir, si fue antes de Cristo, están perdidos. Pero en Cristo, si nacieron de nuevo, ok, tendrán salvación en el caso de los que estén en Cristo, pero más nada. Entonces, ellos son lo que Pablo dice a Timoteo, que en una casa grande hay muchos utensilios. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y si nos trasladamos al tiempo que Pablo escribe, no existían los sanitarios, la poseta, los excusados, ni había las, ¿cómo se llama esto? Las aguas llamadas servidas. Entonces, la gente por naturaleza hacía sus necesidades fisiológicas en su casa dentro de un vasenillo, se le dice aquí en esta parte del mundo, en un perol, del metal que sea. Es un vaso de deshonra. ¿Quién va a agarrar un vasenillo para ponerlo en la mesa y tomar jugo, tomar agua, tomar leche? No dejan de ser un instrumento, pero de deshonra. En el caso de los que no deciden tomar en cuenta a Dios en su vida en cuanto a la santidad, entonces van a ser el mal ejemplo a no seguir. A no seguir. En el caso de los que determinemos santificarnos, en el caso de los que determinemos limpiarnos, entonces vamos a ser el buen ejemplo a seguir. Y son los hombres y son las mujeres con las que Dios cuenta para llevar a cabo su obra y continuar con el oficio y el ministerio de Cristo sobre la tierra. Ahora, David, el rey, tuvo sentido de conveniencia por la experiencia que tuvo David en el pecado que cometió
con Betsabé, el rey desarrolló un sentido de conveniencia hasta el punto que ministró a un alma que está viva y latente, con un espíritu muerto, hablando en pecado, porque David no había sido redimido. Bendice, alma mía, a Jehová, le ministra al alma, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 1 y 5. David autoministrándose, David predicándose, David diciéndole al alma que estuviera quieta, que dejara el gran bochinche. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera a Timoteo 4, 6 y 7. El término ejercítate es un verbo derivado del terminal, que determina en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral, con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida pueda ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino, y Dios pueda llevar a cabo, en ti su propósito. Producto de la morada del Espíritu, pasamos a ser receptores de la unción. Lo primero que debemos aclarar es la diferencia que hay entre la unción del Antiguo Testamento y la unción del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, la unción no era el Espíritu Santo, según Éxodo 30, 25 y 30, la unción era ceremonial, y tenía que ver con derramar aceite sobre algo o alguien en señal de consagración. Viene del hebreo masa. En Juan 12:3 se nos muestra que el acto de derramar un perfume sobre los pies de Cristo es relativo a la unción. El texto dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Observe que el acto de la unción en el Antiguo Testamento es aplicado al derramamiento de cualquier elemento sobre algo o alguien con un propósito específico, y que dicho acto no es aplicado al Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben la unción en el Antiguo Pacto? Solo 4 tipos de personas, que son, reyes, profetas, sacerdotes. Los jueces como tal no eran ungidos con aceite, pero por supuesto el Espíritu Santo estaba en ellos para resolver cualquiera de las dificultades que necesitaran resolver. No era que moraba en ellos, y venía y iba. ¿Cuál es el elemento utilizado para la ceremonia de la unción en el Antiguo Testamento? Vamos a analizar. Era un aceite llamado el aceite de la unción del santo, es decir, no era cualquier aceite. Este aceite Dios mismo lo mandó a
preparar mezclado aceite de oliva con especies aromáticas, donde cada una de las especies tenía sus medidas y métodos de preparación. Esta preparación solo la podía elaborar, oiga, el sumo sacerdote, y él solo la podía aplicar a la persona a quien Dios así lo indicara. Eso está en Éxodo 30, 22 y 33. Ahora la pregunta es, muchos de nosotros creemos que esto es tan fácil porque nosotros estamos viviendo aquí en una nación donde nosotros pues tenemos un exceso de democracia. Aquí cualquiera monta el negocio que sea, el trabajo que sea, paterrolo. Váyase a cualquier país vecino y vea a ver si usted puede modificar el frente de su casa. Todos los frentes son igualitos. Y para usted modificar algo tiene que ir a sacar un permiso a la alcaldía. Si usted se pone a modificar sin sacar el permiso, cualquiera lo denuncia, inmediatamente tiene un fiscal ahí. Aparte de la multa, puede ir preso. El detalle es que como nosotros vivimos aquí en un país que hay una libertad, pero excepcional, dijo uno por ahí que exceso de democracia, entonces creemos que en el mundo espiritual las cosas son igualitos. Ese es parte del detalle. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire lo que viene ahora. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento a cualquier persona lo agarraban preparando este aceite y era el reo de muerte. Lo mataban a pedradas. Era el sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote tenías que haber sido sacerdote. Tenías que ser de la tribu de Leví. Ahora la pregunta es, ¿de qué tribu son los líderes, los pastores, los evangelistas, los ministros que hoy en día andan supuestamente ungiendo aceite y vendiendo o repartiendo aceite por ahí para allá y para acá? ¿De qué tribu son? De repente de los Yanomami, de los Yaruros, de los Yupa, de los... ¿Cuál otro por ahí se me escaparon? Pero de la tribu de allá, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Quién nos autorizó? Si nos hicieran la pregunta, no vamos a poder responder como Jesús. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? No vamos a poder decir esa. Ahora, ¿qué es la unción en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto, la unción es el mismo Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta lo que se conoce en la hermenéutica como pasajes paralelos, debemos notar que la unción en el Nuevo Pacto es el Espíritu Santo. Esto se declara en común en dos pasajes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. Pero la unción que vosotros recibiste, oiga, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2, 27. Según lo registrado en Hechos, la unción es el Espíritu, el ungido es Cristo y quien unge es Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza para ungir en nuestros tiempos? Vamos a ver. La respuesta es muy clara. El mismo Espíritu Santo, esto está revelado en las Escrituras. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Hechos 10:38. ¿Quién recibe la unción en estos tiempos? Oiga, toda persona que ha nacido de nuevo es promesa de Dios y es el deseo de Dios. Lucas 11:11 y 13, Hechos 2:14 y 21. ¿Quién es el que unge en estos tiempos? Jesús es el encargado de ungir a la iglesia con el Espíritu Santo.
Lucas 3:16 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, hablando Juan el Bautista de Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo. Ajá, y fuego. Ungimiento con aceite y sal. Dos rituales que en tiempos de gracia son, oiga, ante Dios, actos de herejía y apostasía, y a su vez es abominación ante Él. Usos del aceite en la antigua dispensación, y eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, porque el tiempo, muchachos, se nos fue.